tienen muchas versiones, pero solo una verdad. Quiero decirles que todas estas plazas se autorizaron en los 2 últimos sexenios. Quiero invitar a los delegados para que se unan, para que nos apoyen y no nos abandonen. Y no vamos a permitir la corrupción, que quede muy claro. Nada de venta de plazas. Todo nuestro sindicato nos vendió. Porque en algunos casos hay delitos cometidos también por quien recibieron las bases. Operación Noticias, el espacio donde desentrañamos la historia, la política y la realidad que nos rodea. Las claves, los protagonistas y las consecuencias están aquí. Bienvenidos a otra emisión de Operación Noticias, este espacio donde tomamos un solo tema, uno, y lo desarrollamos desde los diferentes ángulos y vértices que puede tener la información. Hoy hablamos de un personaje polémico, alguien que dada su agresividad, su corrientez, hay que decirlo, se ha hecho notar, ¿no? Según eso se venía diciendo que tenía muchas simpatías, que mucha gente pues estaba de acuerdo en su forma de ser, pero la realidad que lo llega a confrontar con los grupos sociales pues nos dice otra cosa, muy diferentes. Me refiero, por supuesto, a Gerardo Fernández Noroña, quien actualmente es senador y, ¿cómo se llama? Presidente de la Junta de Coordinación Política, no es cierto, de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Y mire usted, en primer término, cuando Claudia Sheinbaum gana la elección y se vuelve la presidenta electa, empiezan a repartir los lugares que sin lugar a duda, que no le quepa la menor duda, le indicó Andrés Manuel López Obrador a Sheinbaum. Uno, Adán Augusto como líder en el Senado. Queda como presidente de la mesa directiva, fue el primer presidente. Ricardo Monreal como presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados Federal. Y todos los demás en cargos medianos y menores se ocuparon rápidamente. Y Noroña, nada. Y pues, obviamente se empezó a quejar, no le gustó ese resolutivo, se sintió fuera del grupo en el cual él se sentía que había sido corresponsable en que llegaran al triunfo. Y decía, pues ¿cómo? Si yo he participado, ¿por qué me están mandando al cuerno? Hay que recordar esos momentos. Vamos a ver. A finales de junio del año pasado, luego del triunfo de las elecciones presidenciales de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña expresó su inconformidad con Morena al acusar que el partido no respetó los acuerdos establecidos antes de las elecciones en torno a la asignación de los cargos para este sexenio. A través de una transmisión en redes sociales, señaló que pese a haber obtenido el tercer lugar en la encuesta interna de Morena, con 12.2% de apoyo, por encima de Adán Augusto, solo se le habría asignado una senaduría plurinominal, cuando según los acuerdos, le correspondería coordinar la bancada en la Cámara Alta. Es incorrecto que digan que los compromisos se cumplen y luego hagan maromas para no cumplir. Quinto lugar, yo no quedé en quinto lugar. Una senaduría pluri. Quinto lugar. ¿Quién quedó en quinto lugar? Manuel Velasco. Sexto lugar, una diputación pluri. ¿Quién quedó en sexto lugar? Monreal. Una diputación pluri. Le están dando la coordinación de los diputados, lo que le correspondía al tercer lugar. Dicen que yo no soy tercer lugar, que es Adán Augusto López Hernández. Bueno, pues entonces a Adán Augusto López Hernández le correspondía la coordinación de la Cámara de Diputados. No es cierto, yo quedé en tercer lugar. Pero si lo que dice Ángel Valderas fuera cierto, entonces a mí me correspondería ir al gabinete. En cuarto lugar. Pero te dieron una senaduría pluri. Se las regreso.
se las regreso. Noroña recordó que en una reunión previa con el expresidente Andrés Manuel López Obrador se definió que los cargos serían asignados según el orden de preferencia en la encuesta. El primer lugar obtendría la candidatura presidencial, el segundo la coordinación del Senado, el tercero la coordinación de la Cámara de Diputados, el cuarto un puesto en el gabinete, el quinto una senaduría plurinominal y el sexto una diputación plurinominal. Por ello criticó que funcionarios con menor respaldo estén ocupando puestos de mayor relevancia. Recordando que yo acepté participar con reglas en las que yo no tuve ni una opinión, ni una posibilidad de cambiarle una coma. Ahora sí que como los bancos en los créditos era un contrato de adhesión, la bebes o la derramas. ¿Quieres el crédito? Es así, no lo quieres, adiós. ¿Quieres participar? Es así, no quieres, no participas. Si Marcelo, porque además están diciendo que yo cuarto lugar para justificar que va Adán Augusto a coordinar el Senado, porque según ellos quedó en tercero. No es cierto. No es cierto. Yo le gané. Lo he comentado aquí. Primer lugar, nuestra hoy virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum Pardo, MCN 83. Los mexicanos queremos verlo en el gabinete, mi viejo. Saludos, gracias. La coordinación que derivó en la candidatura. Segundo lugar, Marcelo no aceptó, regresó tarde, hizo este acuerdo, está en el gabinete y está en el Senado. Muy bien. Tercer lugar, un servidor. Entonces, como quedó vacante la coordinación del Senado, pues yo tengo derecho a aspirar a ella. Informó Julia Vallarta. Y es que aparte de rijoso y grosero, aparte de ser un pendenciero, Gerardo Fernández Noroña se ha equivocado en muchas cosas durante muchos momentos. Me acuerdo uno rápido, cuando empezó el COVID y que mandó cerrar Alfaro, el gobernador de Jalisco, actividades en diferentes centros. Y salió a decir, qué bruto este señor, cómo se atreve a cerrar, quién sabe qué intereses tiene. Bueno, despotricó hasta el cansancio. Y luego se tuvo que tragar sus palabras. ¿Por qué? Pues porque no solo en Jalisco cerraron todos, en todo el país. Y ya no dijo nada, ya calladito. Pero ya había aventado toda esa calabaza. Ese es Gerardo Fernández Noroña. En diferentes momentos aquí en Oaxaca hizo declaraciones que no, que los maestros, déjenlos, tienen su derecho, que te están cerrando el paso, pues date la vuelta, ¿qué tanta bronca es? Solamente quienes hemos vivido aquí en Oaxaca el sufrimiento que son los bloqueos del magisterio y los de todos los grupos, entendemos que es una barbaridad. O sea, no le importa embarrarse de calabaza a Gerardo Fernández Noroña, pues con tal de, pues ¿de qué será? Demostrarse lo pendenciero que es. Vamos a ver algunos momentos de estos que ha vivido Noroña. Gerardo Fernández Noroña, luego del triunfo de las elecciones del 2024, donde la candidata de la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia, integrada por los partidos Verde Ecologista de México, Del Trabajo y Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, resultara electa como presidenta del país, acusó a Morena de no cumplir con los acuerdos al no asignarle un puesto importante como ser integrante del gabinete presidencial, señalando que la 4T no podía atropellar a un militante que ha apoyado tanto al partido, por lo que el 28 de agosto del 2024, con 127 votos a favor y 1 en contra, Gerardo Fernández Noroña fue elegido como presidente del Senado de la República. Oiga bien, y que se oiga lejos, es la hora del pueblo y los plebeyos y las plebeyas hemos decidido tomar el destino de la patria en nuestras manos y así será.
en los años por venir. Noroña, más que ser reconocido por los mexicanos por sus ideales y trayectoria política, es identificado por sus infinitas polémicas que ha protagonizado, como la que encabezó en el año del 2017 cuando acudió a una gasolinera Hidrocina, llenó el tanque de su camioneta y entregó un certificado de no pago impuesto a la gasolina, justificando este acto como uno de desobediencia civil porque se negaba a financiar a un gobierno criminal, corrupto y traidor al pueblo. Cabe señalar que en este acto solo 2 personas replicaron su ejemplo. Esto solamente estoy diciendo, me hago cargo, no estoy engañando, no me estoy escondiendo. No, puede llegar la patrulla y quererme llevar detenido. No debe, pero si me llevan ante el Ministerio Público voy y le planteo lo mismo. No voy a pagar impuestos, no es un delito. Pues ese es un tema que estando yo o no estando yo tienen que hacer. Porque tú dices ahorita cargo porque parece que no se lo van a llevar, pero si me llevan, pues te vas a ir conmigo. Exactamente. Ahí está mi teléfono y todo, mientras... Porque si te quieren cobrar a ti, tú me avisas y yo vengo y se las hago súper de dos. Llegó la policía con la sirena abierta, como si de un quién sabe qué peligroso delincuente se tratara. Esta es la 3152, ahí están, con policía, armas largas, llegaron... No hay que estar en contra de los policías, llegaron convocados. En el año del 2020, el entonces diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, volvió a protagonizar otro video más para documentar otro acto de desobediencia civil pacífica, en el cual se negó a pagar 50 centavos de impuestos. 50 centavos de impuesto que no pagaré. Faltan 50 centavos, que es el pago del impuesto, que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque es un acto de desobediencia civil, entonces, pero yo estoy aquí haciendo frente. Si quiere llamar al gerente, si quiere llamar a una patrulla, si quiere llamar lo que quieran, pero no pienso pagar el impuesto en alimentos. Entonces yo espero para que me digan que procede para... Aquí está el producto, ya lo probé, ya lo pagué. No estoy pagando el impuesto. Otro de los episodios más polémicos que ha protagonizado el político de 65 años de edad fue el que se dio a conocer en el año del 2021, cuando se difundió un video de un recorrido que realizó el legislador petista en el 2019, en el cual, tras ser cuestionado por el dueño de una tienda de abarrotes por el tema de inseguridad en su colonia en la alcaldía Iztapalapan de la Ciudad de México, el congresista federal en ese entonces tomó una postura prepotente y no dejó de interrumpir al ciudadano hasta el punto que empezó a gritarle a la pareja de la tercera edad, y vecinos de dicha colonia intervinieron y lo corrieron. Para que nos yo no te lo dije, para que nos entendamos, Alicia. No me estés faltando al respeto y deja de provocarme. Te he tratado con respeto desde un principio. No me estés faltando al respeto. Porque no me estés faltando al respeto. Que no me esté faltando al respeto. Que no me esté faltando al respeto. Te estoy hablando bien y me faltas al respeto. Es un en vivo. ¿Qué les pasa? No me toques. Informó Abisaí Canseco. Bueno, pues ese es Gerardo Fernández Noroña. Y uno de los recientes escandalazos que protagonizó es porque fue invitado a un congreso en el Parlamento Europeo, en Francia. Y fue. Y entonces
alguien por ahí descubrió que se iba en primera clase con un boleto que costaba más de 120,000 pesos y que además iba otra persona con él, y que el tema era que había una polémica muy grande de decir, oye, ¿por qué estás viajando? ¿Por qué con dinero del Congreso, de la Cámara de Senadores, estás viajando a Francia? Entonces empezó la discusión, incluso tuvo un agarrón con Joaquín López Dóriga, que le dijo, Gerardo, si tú no viajaste en primera clase, yo renuncio a mi empleo aquí, en Grupo Fórmula. Pero si sí viajaste, renuncias tú. Y nunca dijo ni sí ni no, y se daba la vuelta y parecía gusano al que le echaban sal. A final de cuentas, terminó admitiendo que sí había viajado, que sí le habían pagado la parte proporcional de un boleto normal desde la Cámara de Senadores, y dice que él había pagado la diferencia para viajar en primera clase. Es decir, siempre fue cierto y siempre lo negó, hasta que ya no pudo. Finalmente, ¿qué sucedió? Que entró en una polémica porque él empezó a decir y a comentar que no tenía por qué tener austeridad si él no había dicho eso. Él era del PT, que ahorita se le volteó el chirrión por el palito, pero ahorita lo vemos adelante. Y que él no tenía que decir que viajaba con austeridad. Que si quería, y él lo pagaba, viajaba en primera clase. El problema es que sí fue pagado el boleto desde la Cámara de Senadores. Pero lo más calabaza del asunto es a lo que fue. Ahorita lo vemos. Vamos a avanzar con la nota. En medio de la controversia originada por sus comentarios sobre el descubrimiento del rancho Izaguirre en Teochitlán, Jalisco, el presidente de la Cámara del Senado, Gerardo Fernández Noroña, fue criticado dado al ser exhibido durante un vuelo de Air France en clase business o ejecutiva, debido a que rompe los ideales de austeridad que promueve la Cuarta Transformación, viaje que realizó a Estrasburgo, Francia, para representar a México en un encuentro de representantes de parlamentos, donde expuso la estrategia de gobierno de Claudia Sheinbaum para gestionar la relación bilateral con Estados Unidos. Entre dimes y diretes, desde Francia, Fernández Noroña negó haber viajado en primera clase y retó a sus críticos a demostrar lo contrario. Por ejemplo, dicen que viajé en primera, mienten. O sea, que demuestren que viajé en primera y si no, que se disculpen, Martín S. Es más, reto a todos los periodistas a que dicen que viajé en primera, a que si demuestran que viajé en primera, yo me retiro de la política. Pero si no viajé en primera, ellos se retiran de la política. Digo, de la actividad disque periodística, porque periodistas no son nada. Están mintiendo majaderamente. Sí, el tomandantito Borolitas es igualito a su padre. Uno de sus críticos más severos fue el periodista Joaquín López Dóriga, quien lo confrontó sobre su vuelo en business class acompañado de otra persona. Yo te compruebo que viajaste en business class, que fue lo que dije. ¿Sí? Desmiéntelo. Y si no renunciamos tú o yo. Dijo, mi mujer se va a poner feliz si oye esto. ¿Sí? A ver, si tú viajaste en primera clase, si tú viajaste en business class, tú renuncias. Si no viajaste en business class, yo renuncio. Ya que estás jugando a eso, me echo el tiro. ¿Lo tomas o lo dejas? Pues lo va a dejar porque esta es la evidencia que iba en business class. ¿Sí? Es el cuento por el cuento y la bravata. Como no tiene modo de decir. Y otra pregunta, esta es pregunta. ¿Viajó solo o lo acompañó o hizo el mismo viaje a algún integrante de su equipo? A su regreso de Estrasburgo, Francia, admitió que no viajó en clase turista, aunque cubrió el restante con recursos propios, ya que declaró que la Cámara del Senado le había dado lo equivalente a un vuelo de clase turista. Días después mostró el cheque por 39,000 pesos emitido por el Senado para pagar su vuelo a Francia, pero no informó sobre sus viáticos. Y voy a responderle en la persona
de Joaquín López Dóriga. ¿Por qué en su persona? ¿Por qué él tuvo el descaro de retarme a renunciar si yo podía demostrar? Dice él, viajó en primera clase, que demuestre si es cierto que no viajó en business. Él sabe perfectamente la diferencia entre primera clase y business. Los espacios de business son de 4 a 6 en un avión de más de 200 plazas. 10, si mucho, son inaccesibles para la mayoría de la gente. Air France ni siquiera tiene primera clase en su vuelo a París. Y sin embargo han estado con esa intriga. Es cierto que no viajen turista, no es menos cierto, pero han mentido absolutamente. Cabe señalar que el boleto en business class de Ciudad de México a París con Air France cuesta aproximadamente 66,679 pesos solo de ida y 76,993 pesos para el viaje de regreso, informó Julia Vallarta. Y bueno, sí hizo lo que dijo que no hacía. Qué manera de estar machacando con algo y luego echarse para atrás. Bueno, ¿y qué la gente no se da cuenta para reclamarle? Bueno, a ver, vamos a ver si no se da cuenta. No por este hecho y todos los demás, porque vimos lo que hacía con los impuestos. No los pago, que es un gobierno no sé qué, y llega el nuevo gobierno y los paga, ya no dice nada. Y luego la gasolina que no iba a subir, que iba a bajar a 10 pesos, con otro mentiroso consuetudinario como Andrés Manuel López Obrador, que nunca bajó la gasolina. Bueno, no ha bajado, ha subido. Se sostienen en la mentira y la gente dice, no hay pedo. Y acuñan frases, el PRI robó más. Oye, que descubrieron que sus hijos están haciendo negocios de Andrés Manuel. Está bien, se lo merecen. Ah, bueno, pues entonces vamos a tragarnos todas las que nos manden, como este personaje. Y decía yo que si la gente no se da cuenta, sí se dan cuenta. Y es evidente que la gente se da cuenta. Porque por eso le pasó lo que le pasó. Por ahí alguien decía, hay un Dios. Y la justicia divina cae aquí en la tierra. Porque se le hace muy fácil babosear a todo mundo, como varios personajes de la 4T. Y ya se cambió a Morena. Cuando él venía empujando toda una estructura del PT. Pero se cambió, ya ahora pertenece a Morena, Noroña. Y mire usted nada más cómo le fue en el Congreso Nacional del PT cuando subió a hablar, pero él ya como integrante de Morena. Miren. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, fue abuchado y recibió gritos de fuera durante el Congreso Nacional del Partido del Trabajo realizado el sábado 26 de abril. Al iniciar su discurso, consejeros nacionales le exigieron que se afiliara formalmente al PT, luego de que en febrero se uniera a Morena, dejando las filas del Partido del Trabajo, con las que fue diputado federal en 2 ocasiones. Gerardo Fernández Noroña. En su intervención, Noroña lamentó los ataques y defendió su compromiso con la transformación del país antes de retirarse del evento. El senador insistió que los partidos del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y Morena son un solo movimiento, lo cual provocó que los asistentes comenzaran a abuchearlo y pidieran que se marchara. Más tarde, a través de sus redes sociales, afirmó que el trato recibido fue profundamente injusto. Yo agradezco a mi amigo y compañero, el dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, todo el respaldo, la amistad y la invitación a participar en este Congreso Nacional. Y quiero dejar muy en claro que un enemigo fundamental de nuestro movimiento es el sectarismo. Somos un solo movimiento, Morena, PT y Verde, un solo movimiento, una sola lucha, un solo objetivo. Quien piense lo contrario está profundamente
El episodio refleja las tensiones actuales entre el PT y Morena en un contexto donde dirigentes como Reginaldo Sandoval han reconocido el enfriamiento de las relaciones entre ambas bancadas, originadas por los momentos como la votación del desafuero de Cuauhtémoc Blanco y las elecciones de Veracruz, donde los partidos van por separado, informó Julia Vallarta. Pero también en Oaxaca ha habido una separación desde antes, porque a la hora de repartirse las candidaturas, los lugares y todo esto, antes de que vinieran las elecciones para gobernador, ya había tensiones muy fuertes y no le dejaron casi nada al PT. Así, cuando se trata de sumar tus votos, bienvenido, pero cuando se trata de repartir los cargos, permíteme tantito, ¿no? Y bueno, yo creo que Noroña valoró ese tema, se le abrió la oportunidad, le dijeron, vente como integrante de Morena mejor, aquí con nosotros te la vas a pasar chévere. Dijo que sí, pero no pensó en las consecuencias. Porque el caso de Noroña es que él venía haciendo talacha en el PT desde hace varios años, a diferencia de otros nuevos que recién llegados entran vía PT y luego se cambian a Morena. El caso de Noroña sí es mucho más representativo de un integrante del Partido del Trabajo que le da la espalda al Partido del Trabajo y que luego se integra a Morena. En Oaxaca hay casos también. Ahí está el presidente municipal de Oaxaca, Raimundo Chagoya, gana con las siglas del Partido Verde, y aunque él no lo ha declarado así abiertamente, Noé Jara, su secretario de gobierno, sí lo ha dicho. Fuimos con las siglas del Partido Verde, pero somos morenistas y ya estamos con Morena. O sea, declarando clara y abiertamente que lo utilizaron como plataforma para llegar al poder y luego pasarse al bloque de Morena. En fin, este tipo de cosas pues siempre han sucedido en la política, pero ahora pareciera ser más recurrente y más evidente. Vamos a escuchar qué dijo Fernández Noroña después del abucheo, cuando hace unas declaraciones respecto a este acontecimiento. Veamos. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara de Senadores, luego de ser abucheado por integrantes del Partido del Trabajo durante el Congreso Nacional realizado el pasado 26 de abril, aseguró que los abucheos y gritos fueron injustos y que no se merecía ese trato. Además, señaló que este acto fue orquestado principalmente para agraviarlo. Me invitaron para agraviarme. Y eso no se hace. Eso no se hace, no lo merezco, es injusto, es ruin. ¿Por qué tú no invitas a alguien a tu casa para maltratarlo? Pues eso no se hace ni con un adversario, mucho menos con un compañero y mucho menos con alguien al que le decías amigo. Yo pensé que se había construido amistad. Por ejemplo, con Alberto Anaya, difusión y divulgación de la ciencia, donde lo contacto para invitarlo a conferencia ahí en mi oficina. Y bueno, pues no es así. No es así porque lo que sucedió hoy fue con todo el aval de la dirección del PT. El senador de la República agradeció el apoyo que tuvo de la diputada federal Margarita García, Fugio Ortiz, Liz Sánchez, Pedro Noriega, entre otros, por haberlo respaldado ante este ataque, a la par que aseveró que esto solo impulsa más su figura política. Ni cuenta se dan de lo mucho que te impulsaron. Pues sí, exacto. Hoy es otras cosas que quieren hacerte un daño y suácatelas, te mandan más hacia el estrellato. Perdón que lo diga así, mi gallo, pero solo le hicieron el caldo a los fachos. Pues sí, la verdad. También eso es cierto. Entonces, a Fugio y Margarita, que fueron súper cálidos. Informó Abisai Canseco. Pues eso es lo que él piensa, ¿no? Hombre, estuvo mejor. Está como el clásico cuando nos estaba llevando la pinche tiznada con el COVID y que dijo, nos cayó como anillo al dedo, faltándole el respeto
a miles de personas que fallecieron por el COVID. Pero así somos, ahí están. ¡Ay, el mejor presidente! No, Noroña. Noroña, el próximo presidente de México. No, no manches, por Dios. ¿Qué necesitamos los mexicanos para darle el valor que tiene cada una de estas cosas? Mire, resulta que sí hay rompimientos ya con Morena y PT. El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, aseguró que la relación con Morena está congelada en el mejor de los casos, debido a la soberbia de sus dirigentes. Lo ha vivido muchísima gente. El distanciamiento surgió después de que Morena excluyera al PT de la alianza electoral en Veracruz para el 2027. O sea, no van a ir juntos. Pero además fue Morena el que les dijo, no, fúchila, ustedes apestan. Eligiendo al Partido Verde. Mejor, dijo, estos sí se bañan. Sandoval acusó que al no haber una oposición fuerte de derecha, Morena ahora ve al PT como competencia dentro de la izquierda. O sea, las locas se están peleando entre ellas. Ya se están empezando a jalar las medias y a romperse las uñas entre ellos. Advirtió que esta ruptura podría desviarlos de la transformación auténtica. ¿Qué chingados era eso? Y comparó la situación con el desgaste del PRD por sus divisiones internas. Acuérdese usted, amigo radio escucha o ciberescucha, que el PRD empezó a derivarse en tribus, más que derivarse, ya venían como tribus, pero empezaron a hacerse más evidentes esas tribus y fueron las que terminaron destrozándolo. Hoy el PRD prácticamente ya no existe, pero por lo pronto, esto fue el que dijo el coordinador en la Cámara. Bueno, en este momento la relación con Morena pues está, digamos, un poco fría, congelada ahí, porque en la elección que viene hay 2 elecciones locales en Durango y en Veracruz. En el caso de Durango vamos juntos, en coalición los 3 partidos que venimos trabajando juntos, Morena, PT, Verde. Y en el caso de Veracruz va solo el PT y va Morena y Verde juntos. Porque yo sigo sosteniendo que el tema de soberbia en la dirigencia de Morena prevalece. Y como desafortunadamente, lo digo con toda objetividad, no tenemos oposición del lado de la derecha o del lado del conservadurismo. Y entonces, al no ver oposición hacia la derecha, empiezan a ver que quién puede hacer competencia hacia la izquierda. Y el único partido que aparece auténticamente de izquierda y congruente, aparece el PT. Y entonces les es, digamos, incómodo o infuncional al planteamiento de lo que se está construyendo desde mi punto de vista en Morena, no solo por este acto de soberbia y de sentirse prácticamente invencibles, empieza a trabajar internamente. Y es un problema que puede terminar en una ruta equivocada. Ya vimos el ejercicio que le pasó al PRD en el concepto de sus tribus, de sus grupos y todo ese tipo de cosas que ocurren, porque estamos en una etapa de profunda transformación, pero vamos a algo novedoso, a algo nuevo. Y para que mantengas la ruta de la transformación auténtica, se requiere mucha consistencia ideológica y política para saber a dónde vas y no solo montarte al tema de procesos. Y entonces aquí pues requieres de liderazgos muy fuertes. Yo no sé si ya la presidenta mandó la carta a Morena un poco para ayudar. Eso ayudaría a Morena a poner un poco de orden, porque se ve con claridad que aparte de que tienen soberbia esos liderazgos, pues ya el tamaño de los grupos que se sumaron ahí o los liderazgos que se sumaron ahí, pues requieren de aplicar el estatuto como más a fondo para que no se les desvíen. ¿Cómo ve usted aquí en la coordinación de la Cámara de Diputados? Se lo pregunto porque pues apenas en el tema de desafuero, de consumo blanco, el PT votó en contra. Y bueno, pues por ahí me contaron que Ricardo Monreal no le recibe ni las llamadas. Entonces, ¿me gusta la relación aquí en la Cámara de Diputados? Bueno, sí, ya platicamos. Ya platicamos. No, yo no digo solo en la dirigencia de Morena, digo soberbia en Morena. ¿Ah? Y es de todo, o sea, hasta
liderazgo más pequeño. Cuando tú dialogas con ellos, o los gobernadores que se sienten dueños de los estados, de nuevo volvemos, porque como no hay nada nuevo, más que el planteamiento teórico de los principios con los que te debes de comportar, no mentir, no robar, no traicionar, pero no hay nadie que te vigile para que no hagas eso, y no tienes otra conducta más que esa porque vienes de la formación del PRI o la formación del PRD o algunos del PAN, entonces ¿cómo quieres que actúen como 4T? ¿Cómo como 4T? Pues eso no existe. Todos, el 90% vienen del PRI y algunos del PRD más bien. Monreal del PRI, Adán Augusto, priista. Andrés Manuel fue dirigente del PRI en Tabasco. Marcelo Ebrard, priista. Todos el PRI. Y es que, mire usted, hay un tema aquí que me llamó mucho la atención. El senador de Morena, Raúl Morón Orozco, suspendió una asamblea en Apatzingán, Michoacán. ¿Por qué cree usted? Porque fue recibido a sillazos, como en los viejos tiempos del PRD, que suspendían las sesiones a sillazos. Bueno, así pasó. Detiene la asamblea. El ataque presuntamente fue orquestado por grupos cercanos al Carlos Manso, que es el edil de Uruapan, Michoacán, y que se enmarca en la lucha interna por la candidatura a la gobernatura de Michoacán. Morón condenó la violencia y lamentó la falta de diálogo. Pero yo le pregunto una cosa a usted, amigo radioescucha, amigo ciberescucha que nos está viendo por las redes, escuchando este programa. Llevan años realizando este tipo de acciones. O sea, los diálogos, cuando no se hace lo que sus tompiates quiere un grupo, golpes, sillazos, reventar la sesión. Morena está igual. Morena ya está exactamente igual. Escuchemos los pormenores de esta nota. Si no se escucha nada y nada más oyen gritos, es que así estuvo, pero aderezado con unos sillazos en el lomo de varios de los participantes. Entonces, bueno, pues Raúl Morón, senador de Michoacano, pues dijo, no se puede. Y pues así no se puede. Esa es la realidad. Así no se puede. Pero así van a estar esos procesos electorales. Así viene la forma de hacer política, que de nueva no tiene nada y de transformación no tiene nada. Caray. Bueno, mire, en otro tema,
la presidenta Claudia Sheinbaum, en un evento al que acudió ahí en Tabasco, reconoció que este chiquero que fue Segalmex sí tuvo irregularidades, que lo están componiendo, dice. Y con la llegada del nuevo director de esta paraestatal, que además tiene a su cargo cosas pues de alimentos, ¿no? De lo que era la CONASUPO y demás. La presidenta evitó entrarle a detalles, como le digo siempre, en el intento de bandear los problemas peliagudos, y omitió mencionar que este desvío alcanzó los 20,000 millones de pesos. Y entre 2019 y 2023, en el pleno corazón del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Según la presidenta, todo se arregló con la llegada de Leonel Cota a la dirección de Segalmex. No aparecen esos 20,000 millones. Es la nota. Ustedes saben que con el presidente López Obrador se hizo una institución que se llamaba Segalmex, que buscó coordinar a la antigua Diconsa, a la antigua Liconsa, y tuvo algunos problemas. No fue hasta que llegó Leonel que todo eso se arregló y que pudo echar a andar esa institución. Pero cuando entramos nosotros decidimos que mejor fortalecíamos dos instituciones nada más. Una, las antiguas tiendas Diconsa, con algunos otros acciones, algunos otros programas. Y ahora Diconsa se llama Alimentación para el Bienestar. ¿Cómo aplaude la gente? ¿De qué aplauden si esto no está arreglado? Este fue un fraude a la nación. En fin, por eso dicen que la gente tiene los gobiernos que se merecen. Yo creo que este asunto de Segalmex da para mucho más y que seguramente están vinculados varios temas de interés pues externo a lo que era el origen, ¿no? Que era el tema de alimentación, y que por eso le están echando tierra para tapar ese tema y que ya no se siga hablando. El que era el titular de Segalmex lo mandaron como subsecretario en Gobernación. Y mire nada más, el presidente, ¿sabe qué dijo? No sé si se acuerda. Lo engañaron unos exfuncionarios priistas. Lo engañaron y por eso se dieron esos desvíos. Qué desfachatez para mentir. Gracias por acompañarnos en esta sesión de Operación Noticias. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Buenas noches.